continuación, la doctora Sandra Manrique, profesora de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca, nos va a hablar sobre un currículo escolar inclusivo contra la violencia infantil. Muy buenas tardes con todos. En principio, agradecida y complacida de estar aquí en esta universidad y de compartir el espacio con mentes tan brillantes y con un corazón tan grande. Realmente agradezco al profesor Carlos Villagracia, a Richard Aguilar, por permitirnos esta tarde compartir desde nuestro espacio, desde la mirada peruana, algunas situaciones que como sociedad nos tocan vivir y establecer algunas conclusiones al respecto. Yo quisiera, en tanto nos acomodamos con la ponencia, empezar esta disertación con una anécdota personal, ¿no? El título de la ponencia que hoy vengo a compartir es un currículo escolar inclusivo contra la violencia infantil. Además de ser abogada y docente universitaria, soy madre. Y me tocó vivir una situación que realmente me llevó a pensar en algunas circunstancias que como seres humanos debemos reflexionar, ¿no? Tengo una hija, la primera de ellas, que tiene 15 años. Un día particular llegó a casa y me preguntaba y me comentaba su día en clase y me decía: mami, hoy día un grupo de amigos han decidido dejar de estar cerca de Juan, que era un chico nuevo que había llegado al colegio, y han decidido hacerlo porque todos ya nos dimos cuenta que es medio raro. Cuando yo escuché esa conversación y lo que decía ella con 15 años, y le pregunté: ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? Me dice: yo creo que está bien de alguna manera porque nadie nos puede obligar a ser amigos de quien no queremos y a tolerar esas amistades, y como lo han hecho de una manera tan diplomática, me parece que están en su derecho, mami. Tú que eres abogada, creo que se nos debe respetar, ¿no es cierto? Cuando yo escuché eso, mi primera reflexión fue la siguiente: ¿qué estamos haciendo como padres para generar una sociedad inclusiva? Y es que la reflexión empezó por casa. ¿Qué haces tú como madre, que hace el esposo como padre, para poder evidenciar ciertas situaciones que en nuestra sociedad peruana es distinta a la realidad acá, por supuesto, nos marcan ciertos paradigmas que hay que empezar a romper? Y sentí que no había trabajado lo suficiente en casa y, bueno, mucho menos en el colegio. En ese sentido, quisiera empezar esta ponencia, ¿no? Y decir más o menos qué es lo que quiero mostrar, ¿no? Y va con esta situación. La manera más adecuada de poder lograr ciertos cambios en las sociedades o los cambios trascendentales en las sociedades es a través de la educación. La educación que implica información, y la información dentro de la educación pues parte de un currículo escolar. Un currículo escolar que incorpore contenidos para instruir a los niños sobre diversidad y orientaciones sexuales. Se constituye en una herramienta fundamental para la lucha contra la violencia infantil derivada de la diversidad sexual. Hace un momento Mari nos hablaba de las estadísticas y de la violencia interpares y de qué acciones se están tomando para poder luchar contra ello. El marco general respecto a este tipo de violencia que se genera en función a la orientación o a no admitir la posibilidad de diversidad sexual choca con o tiene estrecha relación con dos derechos fundamentales y dos derechos humanos, ¿no? Que en nuestra Constitución los encontramos incorporados en el artículo 2, inciso 2, que es el de la igualdad ante la ley. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado.
Todas las razones expuestas y subrayadas allí, como origen, raza, sexo, idioma, religión, son condiciones abiertas en las que obviamente también debe entenderse el aspecto relacionado con la orientación sexual. Primer punto, derecho constitucional reconocido y que legislativamente debe responder a un desarrollo de no discriminación, igualdad en todo sentido. Asimismo, este principio nos habla de la interdicción de la discriminación, es decir, una prohibición de tratos diferenciados injustificados en relación con categorías de personas protegidas, cuyo listado que íbamos comentando hace un momento es un número abierto. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tolerar situaciones de discriminación, ¿no?, y de tratos diferenciados, o la prohibición de tratos diferenciados, en razones que no esté justificada. En muchos años en nuestro país y para nuestra sociedad peruana es justificado discriminar, o se asume o se asumía como justificada discriminar la situación de diferencia o no tolerancia a personas no heterosexuales en razón específicamente a cuestiones morales y religiosas. Este derecho también, digamos, a la igualdad, tiene estrecha relación, como iba diciéndolo, con el derecho a la educación. El derecho a la educación está regulado en nuestra Constitución entre los artículos 13 al 19. He recogido el 13 porque me parece de suma importancia para el tema que desarrollamos en esta tarde, y que es que la educación tiene como finalidad el desarrollo de la persona humana, se reconoce la libertad de enseñanza y se regula el deber de los padres de educar a sus hijos como deber, pero también se le reconoce la libertad de elegir la escuela y de participar en el proceso educativo. Si nosotros nos fijamos, el reconocimiento constitucional también pone la mirada en cuál es el margen de actuación de los padres respecto al proceso educativo de sus hijos. Por lo tanto, le reconoce también un espacio constitucional. Y allí, en los artículos subsiguientes, se establecen obligaciones del Estado respecto al proceso educativo, luego de que el Estado coordina las políticas educativas, y lo he colocado con negrilla, formula los lineamientos generales de los planes de estudio, y además, me ayuda por favor, y además establece criterios genéricos. También se recoge como fines de la educación, y nuevamente lo pongo resaltando, uno de los aspectos más importantes, que los niños se formen en adultos autónomos, permitiéndoseles el acceso a conocimientos en derechos fundamentales para comprender su importancia y convencerse racionalmente de respetarlos. Aquí, mucha atención, porque si bien es cierto, en la diapositiva anterior hablábamos del reconocimiento del derecho a los padres a participar en el proceso educativo, luego en esta, como finalidad de la educación, se entiende que la educación está encaminada a formar seres y personas que sean responsables de su propia vida, que tengan autonomía suficiente para discernir, ¿sí?, en función a ella, pero obviamente permitiéndose el acceso a conocimientos en derechos fundamentales para comprender su importancia y convencerse racionalmente de su respeto. El máximo órgano constitucional peruano establece, por ejemplo, en una de las sentencias, que el derecho a la educación implica la posibilidad de que estos sean preservados, ¿no? Y dentro de esa preservación reconoce el libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, la necesidad de evitar restricciones no justificadas cuando los chicos van al colegio respecto a su apariencia personal. El máximo órgano se ha pronunciado respecto a que también estamos allí en una tolerancia a situaciones específicas en el tema de educación. Y iba hablando de la norma constitucional, que en jerarquía es la más alta en nuestro país, obviamente a nivel internacional y como parte del derecho nacional tenemos a los tratados sobre derechos humanos, y luego tenemos una ley específica, que es la Ley General de Educación, que establece
como uno de los fines del proceso educativo, ¿no? La formación integral de las personas y el pleno desarrollo de potencialidades. Indica también que promueve la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad. Es decir, normativamente estamos bastante cubiertos, ¿no? Norma internacional, norma constitucional, la Ley Especial de Educación nos pone en un marco de regulación sobre el cual podríamos decir que es excelente. Como fines en esta ley se habla de la necesidad de generar o contribuir a la formación de una sociedad solidaria, justa e inclusiva, próspera y tolerante. Nuevamente poniéndose énfasis en la necesidad de tolerancia, respeto e inclusión. Y aquí viene el primer conflicto respecto al tema que hoy día nos ocupa, ¿no? El currículum escolar es la piedra angular del sistema educativo. Ahí se establecen los procesos, contenidos, lineamientos, se colocan las capacidades que se pretenden alcanzar, las estrategias y todo ello. Pero en nuestro país específicamente, ¿sí? Dentro de todo este marco constitucional y legal, cabe hacernos estas dos preguntas. Empiezo con esta. ¿Cuál es el rol de los padres en el proceso educativo de los hijos? Si recordamos un poco, constitucionalmente la participación de los padres es reconocida como un derecho. El derecho de los padres a guiar el proceso educativo de sus hijos. Y por lo tanto, ese derecho de alguna manera les genera en nuestro país cierto tipo de libertad a los padres que a veces ha sido mal comprendido. Quiero señalar que los niños, como todos aquí lo sabemos, son sujetos de derecho y no objeto de derecho. Por lo tanto, ¿no? Deben ser tratados como tal y no como propiedad de los padres. Se nos habla de que la libertad de los padres necesariamente tiene un límite. Y el límite de esa libertad de los padres está que, bueno, pueden guiar discrecionalmente el proceso de crianza y ejercicio de sus deberes paternales, pero, sin embargo, esta libertad no puede extralimitarse hasta pensar que pueden sesgar el contenido, por ejemplo, de las currículas escolares, ¿no? Entendemos que si estamos formando seres que pretendemos sean autónomos, deberíamos permitirles el acceso a información objetiva y no sesgada. Y en ese sentido, más allá de la libertad y el derecho que se les reconoce a los padres a guiar el proceso educativo, deberíamos pensar que si ese contenido protege o no derechos fundamentales de ellos, de los pequeños y además de sus pares, entonces debería de alguna manera viabilizarse, ¿no? ¿Y cuál es el proceso del Estado en el proceso educativo? Perdón, el papel del Estado. Pensaríamos que todo Estado debe ser neutral y debe permitir pluralidad. Así lo consagra nuestra Constitución, ¿no? Cada persona debe decidir sobre sus propios valores y la forma de guiar su vida. Entonces, bajo ese criterio, se entiende o se entendería, entre comillas, que el Estado peruano debería tener un rol pasivo respecto a la currícula y al proceso educativo. Ojo, bajo esta premisa, ¿sí? Deberíamos entender que el Estado, si asume ese rol pasivo, se le estaría impedido el poder proveer una educación que exponga a las personas a valores cívicos primordiales para la existencia de un Estado liberal. O sea, el rol del Estado no podría ser de ninguna manera un rol pasivo. El Estado tiene un rol específico, pero que no está ligado a una situación política, sino a una situación de derechos humanos, de derechos fundamentales, porque el Estado debe garantizar que ese menor, que ese niño o adolescente tenga acceso a información objetiva y no sesgada, y de esta manera permitir también el comprender la diversidad desde su espacio. Pero si le omitimos información, realmente no vamos a poder generar cambio alguno. Seguimos. Iba diciendo que el currículum es la piedra angular y se está digamos, regulado en la Ley General de Educación, no como que es el documento base y el documento guía para lo que es el proceso educativo en nuestro país.
específicamente, ¿no? Con acciones de monitoreo por parte del Ministerio de Educación, pero entendamos que este documento es el documento en el que se plasma realmente cómo es la política educativa en un Estado. Hace un momento Mari también comentaba un poco respecto a cómo están las cosas en el Perú respecto a situaciones relacionadas con el reconocimiento de orientación y diversidad sexual. Y bueno, actualmente en el país tenemos un currículum educativo aprobado en el 2016, ¿sí? Y que está vigente, pero voy a explicar en este momento algunas situaciones, ¿no? En el 2016, en nuestro país se dio una discusión fuerte respecto al currículo educativo. Este currículo educativo, a diferencia de toda la legislación anterior sobre educación que hemos tenido en el Perú, inserta, ¿sí? Asuntos relacionados con diversidad y género, ¿no? Identidad de género, diversidad sexual, y eso generó en nuestro país una lucha que finalmente desembocó en que se elimine del contenido del currículo educativo nacional la mención a la identidad de género. Seguimos, por favor. Aquí hay unas imágenes de los colectivos que se movilizaron en el Perú a partir de ciertas iglesias evangélicas, algunas opiniones también de la iglesia católica, pero el movimiento más fuerte fue en base a iglesias evangélicas, y este colectivo, como ustedes pueden ver, mostraba la lucha en este sentido. Con mis hijos no te metas, no a la ideología de género, no a la nueva currícula escolar, sí a la educación con valores cristianos. La fotografía de una familia tradicional. En el siguiente, ¿no? Nicolás no puede tener dos papás, no a la ideología de género, y todas estas situaciones que son reales en nuestro país. Pero yo quisiera que de principio se entienda que es el contexto de sociedades en un espacio y tiempo determinado, ¿sí? Que debemos entender que somos sociedades distintas y que la nuestra, ese es el contexto en el que está viviendo, y que también debamos entender que no se las va a cambiar con una ley, no se las va a cambiar con imposiciones de organismos internacionales, se las va a cambiar a través de la educación. Es la educación el factor determinante que va a conseguir que nuestros hijos, que nuestros niños, ¿sí? Y que los adultos entendamos que la tolerancia implica humanizarse, que la diversidad no implica rareza, sino por el contrario, implica dignificar. Y debemos recoger algo importante respecto a la situación de este currículo. No es del todo mala. Esta currícula coloca enfoques transversales, y entre ellos el enfoque inclusivo que busca transmitir y practicar el valor del respeto por las diferencias. Precisa competencias y nos habla de construir identidad y nos habla de la necesidad de no discriminar por género u orientación sexual, y nos habla de situaciones de vulnerabilidad. O sea, no es que sea una norma con la que no hemos avanzado, hemos avanzado. Precisa capacidades y nos dice que los jóvenes deben estar preparados para actuar frente a las distintas formas de discriminación, y resalta el tema de la orientación sexual. Este currículo, entonces, es el primer hito de avance en el reconocimiento de la diversidad sexual, aunque de manera tenue, aunque guardando silencio en ciertos asuntos y habiendo mucho que trabajar, constituye por lo menos un escalón en entender que somos diferentes. Y los aspectos no avanzados van por lo siguiente. El tratamiento de la temática es escueto y acotado a un solo programa curricular. Su inclusión no es transversal, solo se lo considera en el curso de personal social y en los últimos años de educación secundaria, cuarto y quinto. No se traduce en aprendizajes esperados, ¿no? En cada grado de educación. Todavía es una tibieza natural de todo proceso. Y bueno, establece un trato diferenciado. Es que si no le damos información al adolescente no heterosexual y al adolescente heterosexual de las diferencias, ¿cómo esperamos tolerancia? ¿Cómo esperamos no violencia? ¿Cómo esperamos no discriminación? Lo que necesitamos es colocar las cosas en blanco y negro. La necesidad de un currículo inclusivo es porque como sociedad
repetimos patrones de conducta. Y los patrones de conducta de nuestra sociedad, los de los padres hacia los hijos, siempre van a estar presentes si es que no tocamos el tema a partir de la educación. Paso esto porque ya Mari nos establecía hace un momento sobre el tema de estadísticas, ¿sí? Y sí me detengo en decir que la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual en la escuela están presentes en nuestras sociedades. Asesinatos, palizas, secuestros, agresiones en un informe del Alto Comisionado de la ONU muestran que esta es una realidad latente y presente a la que tenemos que enfrentar. Igual hay una circunstancia de no tolerancia que impulsa el deseo de castigar a las personas cuyo aspecto o comportamiento parece desafiar los estereotipos tradicionales de género. Y finalmente estamos expuestos o están expuestos a la violencia física y psicológica de sus compañeros, de los profesores y de la institución. Finalmente, quisiera terminar con esto, que logró desde un aspecto personal sensibilizar mucho y poder sumar esfuerzos desde el primer punto que significa tu yo interior, ¿no? Por una sociedad más justa, tolerante e inclusiva, es necesario educar a los niños en contra de los prejuicios contra las personas de LGTBIQ para erradicar la discriminación de las escuelas y de la sociedad y con ello prevenir situaciones de violencia física y psicológica a todo nivel. Muchísimas gracias por la oportunidad que se me ha brindado.